Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de ORH, el último de la semana, y ya os prometo que va a ser casi el último del año, que estamos todos cansaditos, pero aún así, la verdad es que os doy las gracias porque hemos alcanzado una cifra pues, de casi 300 personas inscritas, que bueno, pues solo se puede justificar porque el tema del que vamos a hablar hoy, que es feedback y evaluación del desempeño, pues está en la mesa de todos vosotros. Este momento de la verdad del empleado está cambiando y mucho, no solo por el cómo se hace, sino por también el cuándo se hace. Y lo vamos a abordar pues con personas que ya, bueno, sois veteranas haciendo webinars con nosotros. Una de ellas, pobrecita María Carmona, ha tenido problemas con la cámara, no la vais a ver, solo la vais a escuchar, pero hay veces que escuchar solo te hace concentrarte mucho más en el contenido, así es que aquí las cosas, los problemas técnicos hay que aceptarlos con naturalidad porque si nos ponemos nerviosos no los vamos a controlar jamás. Y eso es uno de los aprendizajes que hemos hecho de tanta herramienta como manejamos ahora. Os doy la bienvenida, María Carmona, Jaime Ruiz, Fabiola Martín, ahora de NTT Data, que habéis cambiado de nombre. Enhorabuena por ello, porque eso, bueno, pues significa que el pequeño bebé ya es hermoso y vuela solo con nombre propio. Os cedo los trastos. Jaime, tú tienes el control de la pantalla y yo me pongo el mute hasta la parte de las preguntas. Pues muchísimas gracias, María. Ay, Maite. Igual soy María Teresa también, o sea que me puedes llamar María Teresa menos y Maite. Lo dicho, muchísimas gracias, Maite. Para nosotros, como tú bien sabes, es un súper placer estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias por la oportunidad y con todas las personas que hoy se han podido unir, como ha comentado Maite antes, que no son pocas, ¿no? Y lo primero que queremos deciros es, pues, bienvenidos a todos, ¿no? Antes de empezar y entrar en materia, dejadme que os recuerde que este es el quinto webinar de esta serie de 7 eventos que estamos realizando durante todo este año 2021, que están centrados en este modelo de transformación de agilidad para recursos humanos. En el documento que al final os enviará Maite tendréis disponible pues, todos los enlaces a eventos anteriores por si tenéis interés de verlos en diferido y al final os dejaremos nuestros datos por si tenéis cualquier tipo de duda, pues poder contactar con nosotros. También os recordamos y os invitamos desde ya que al final de este webinar pues dispondremos de un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier inquietud, duda que os vaya surgiendo a medida que vayamos incorporando conceptos y reflexiones, pues no tengáis ningún tipo de inquietud en lanzarlas. Bueno, una vez dicho todo esto, pues comencemos. Como bien sabéis, los asiduos a estos webinars siempre nos gusta iniciar el tema abordando el eje que estamos trabajando, en este caso la evaluación y el feedback, desde un punto de vista objetivo, ¿no? Analizamos algún estudio, buscamos qué dicen las tendencias e intentamos basarnos en datos, aparte de dar nuestro punto de vista como expertos en la materia, ¿no? Entonces, en este caso, os queremos mostrar un estudio de McKinsey que nos dice que en este 2021 existe un movimiento llamado la gran deserción o la gran renuncia. Y si buscáis un poquito por la red, os daréis cuenta de que es uno de los trending topics de este 2021. Este movimiento nos viene a decir básicamente que la rotación voluntaria ha aumentado significativamente y muchísimas compañías pues están empezando a tener serias dificultades para atraer y fidelizar el talento en sus organizaciones. Esto significa que muchísimos empleados están renunciando o pensando en hacerlo, sobre todo porque después de la pandemia se han replanteado y repriorizado sus motivaciones y ahora valoran otro tipo de cosas que su organización actual no les está ofreciendo, ¿no? Y los líderes están invirtiendo cuantiosas cantidades de dinero para aprender por qué está pasando todo esto y poder definir planes de acción adecuados para poder atraer y fidelizar ese talento y que después sea una ventaja competitiva para ellos. Dicho todo esto a modo de contextualización, llevémoslo a datos.
Aquí abajo a la derecha podemos ver un gráfico donde se compara la visión del personal del área de selección con la visión de los empleados de la organización. Lo que tenemos abajo a la derecha sombreado son los principales factores que el personal de selección escogió como motivo por qué la gente se estaba marchando de la organización. Entre estos destacan la compensación económica, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y una mala salud física y emocional del empleado. Es cierto que estos problemas sí que les importan a los empleados. Sin embargo, no tanto como los empleados del área de selección pensaban. Vayamos a explorar ahora el otro lado del gráfico, el otro cuadrante, que pertenece justamente a los empleados. Ahora, arriba a la izquierda, lo que está sombreado son los principales factores por los cuales los empleados deciden marcharse de la organización. Entre estos destacan que no se sienten valorados por sus responsables, que habían perdido el sentido de pertenencia hacia el trabajo que estaban realizando y que no se sentían valorados por sus organizaciones. Hemos iniciado el análisis de este estudio lanzando la pregunta de por qué es importante la evaluación y el feedback en las organizaciones. Y vemos que los principales motivadores de dejar una compañía están en cierta medida relacionados con el feedback y con la evaluación. Hemos hablado de sentido de pertenencia hacia el tipo de trabajo que estamos realizando, ¿no? ¿Por qué? Porque está vinculado hacia nuestras motivaciones como empleado y esto debería estar vinculado con nuestro desarrollo profesional y por lo tanto con nuestra evaluación. Y por otro lado, hemos visto que es importante la valoración por parte de nuestro responsable y de nuestra organización, ¿no? Y esto claramente está relacionado con el feedback y la calidad de este. La verdad es que todos estos temas, como vosotros ya sabréis, son realmente complejos, pero los hemos tenido en cuenta desde el Centro de Excelencia Ágil de NTT Data cuando diseñamos este modelo para implantar la agilidad en una organización desde el punto de vista de recursos humanos. No me voy a detener mucho porque, como he contado al principio, tenemos un webinar específico donde damos todo lujo de detalles, así que os invito a visionarlo después de este. Pero si os queremos contar rápidamente pues que existen estos 7 ejes fundamentales donde incidir dentro de una transformación impulsada y alineada con recursos humanos. Como veis, todas estas dimensiones están relacionadas entre ellas. Tanto es así que nosotros hablamos de un modelo orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Si hiciésemos una analogía y cada una de estas dimensiones fuese un órgano, si estuviésemos incidiendo en una en concreto, de forma indirecta estaríamos incidiendo también en los otros órganos porque todas están interrelacionadas. Hoy en concreto estaremos profundizando en la dimensión de evaluación y feedback, ¿no? Que tiene que ver, como comentaba Maite al principio, pues con todo lo relacionado con la cultura del feedback, un poquito veremos también evaluación continua y también hablaremos de aprendizaje y mejora continua. Llegados a este punto, Fabi y María, si os parece, comencemos por definir términos para que nuestros oyentes estén alineados con todos los conceptos que vamos a poner encima de la mesa y sus principales características. Fabi, ¿qué nos puedes contar sobre el feedback? Fenomenal, Jaime. Pues bueno, ¿qué es el feedback en sí, no? Jugando un poco con la palabra en sí misma, feedback está formado por feed, que es alimentar, ¿no? Y back, atrás o retorno. Así que feedback sería como alimentarse de vuelta, ¿no? O más popularmente conocido como retroalimentación. El feedback en sí es la acción de ofrecer información a una persona sobre un resultado y pretende aportar luz para futuras mejoras, así como fomentar las fortalezas de la persona, ¿no? Por supuesto, no se trata de resaltar cosas negativas o mejorables,
sino también poner en valor todo lo positivo, ¿no? Para reforzarlo y potenciarlo aún más, porque está más que comprobado que los comentarios positivos generan un gran impacto en las personas, las retroalimentan, ¿no? Nos sentimos más valoradas y por ende hace mejorar pues nuestro rendimiento. Cuando recibimos feedback estamos obteniendo información que a priori estaba oculta, ¿no? Y que no teníamos a la vista. Realmente es un regalo que nos ofrezcan la oportunidad, ¿no? De contrastar nuestra visión con otras visiones para contemplar una perspectiva diferente de las cosas, ¿no? Para abrirnos a considerar alternativas nuevas con otra mirada. Por eso decimos que es un regalo, que sin duda, ¿no? Resulta súper apreciable y motivador para cualquier persona que aspire a aprender, a crecer y también a desarrollarse. No cabe duda que cada día más empresas, ¿no? Intentan subirse al tren de la agilidad. Muchas veces se suben como a la carrera, ¿no? Intentando implantar a marchas forzadas marcos de trabajo como Scrum o Kanban, sin intentar adaptar su mentalidad y buscando como soluciones rápidas, ¿no? Que no siempre llegan sin un cambio cultural. Entonces, implantar, ¿no? Una cultura de feedback es fundamental para que los profesionales en una organización sepamos exactamente dónde lo estamos haciendo bien, cuáles son nuestras áreas de mejora y qué objetivos debemos perseguir. Va mucho más allá, ¿no? Que adoptar un marco o seguir una metodología. Se basa en un pilar fundamental de la agilidad, la mejora y el aprendizaje continuo. El feedback, desde una mirada ágil, aboga por ser muchísimo más frecuente y en ciclos cortos, es decir, iterativo e incremental. Esperar una revisión trimestral o incluso semestral, pues no suele ser la mejor idea si quieres realmente tener cierto margen de adaptación y ser realmente ágil, ¿no? Ya que ser constante y dar feedback de manera frecuente nos permite adaptarnos mucho más rápido, corregir errores e incluso superar ciertos bloqueos. Gracias al feedback y al aprendizaje que este nos permite, podemos ser cada vez más competentes y obtener, por tanto, mejores resultados. Implantar en nuestra organización una cultura de feedback nos proporciona claramente beneficios. A nivel individual, por un lado, repercute positivamente en la motivación de las personas, facilita el desarrollo personal y profesional y, por ende, también impacta pues, en el buen hacer de cada uno, redundando en una excelencia en los resultados. Y a nivel compañía, puede ayudar a reducir la tasa de absentismo y a su vez aumentar la fidelización del talento, ¿no? Dado que los profesionales están más motivados y su compromiso con la organización se incremente. Además de fomentar también la mejora continua y, en cierto modo, la posibilidad de la innovación, ¿no? Generando un clima de confianza y de transparencia. La cultura de feedback podríamos decir que es una de las acciones de engagement más efectivas, ya que a través de ella es posible dar toda la información que el empleado necesita para comprender bien su rol en la empresa, ¿no? Y ser de alguna manera más útil para la organización. Profesional, ¿no? Como profesionales, en realidad necesitamos sentir que nuestro trabajo es importante para el negocio. Lo que pasa es que desafortunadamente muchas compañías aún no comprenden la importancia de la retroalimentación como parte de su cultura. Es un elemento muy importante que en muchas ocasiones o en demasiadas se deja al azar, a la improvisación o ni siquiera se llega a realizar. Y de hecho la falta de feedback nos frustra hasta puntos insospechables, ¿no? Seguramente, ¿no? Habéis rellenado alguna vez un formulario de estos online que tras darle a enviar no ha aparecido ningún mensaje diciéndote si se ha enviado correctamente la información, si no, en fin, y te deja, ¿no? Como fuera de juego. Y esto en realidad ocurre por falta de feedback. Lo cierto también es que en muchas ocasiones, como comentaba, no existe feedback continuo. Y esto afecta negativamente a la motivación de los empleados, ¿no? De hecho, casi un 80% de los profesionales que abandonan una compañía lo hacen porque sienten que no se les reconoce su esfuerzo y su trabajo, ¿no? Como comentaba Jaime al inicio. Es decir, que abandonan por falta de feedback. Esta es una de las consecuencias negativas que provoca la ausencia de retroalimentación. Los empleados no se sientan valorados y quieran irse,
otra es que puedan, en cierta manera, bajar su rendimiento, ¿no? o bajar su atención al detalle en las cosas que realizan, ¿no? Porque si al final no existe una diferencia entre hacer un trabajo de 5 y hacerlo de 10, pues oye, hago un trabajo mínimo, ¿no? Y voy tirando. Y también, pues, que los profesionales se estanquen de alguna forma, ¿no? No encuentren sus áreas de mejora, porque nadie les está diciendo qué aspectos deben mejorar. Que no todo el feedback, ¿no? Deben de ser aplausos, sino que también tenemos que poner la mirada en esas áreas de mejora que podamos tener. Además, bajo una filosofía ágil, tenemos muy presente que el feedback debe fomentarse de forma bidireccional o multidireccional. Lo más recomendable es que sea desde una visión 360, para que se nutra desde distintas perspectivas que la persona, ¿no? Que para la persona quedan en una zona, como comentaba antes, como una zona ciega. Un feedback 360 donde todos en el equipo puedan dar feedback independientemente del nivel jerárquico. Se trata un poco de huir del feedback en cascada, ¿no? Donde únicamente los superiores dan feedback a su equipo. En este sentido, incluso lo que hacemos en nuestro equipo dentro del Centro de Excelencia Ágil es agendar sesiones de feedback de manera proactiva, ¿no? En las que invitamos a personas con las que hemos trabajado o trabajamos, interactuamos con cierta frecuencia para que nos aporten esa información tan valiosa, ¿no? Ese regalo que nos permite avanzar. El feedback 360, sin ser, ¿no? Sin duda un proceso novedoso, es la herramienta que mejor da respuesta a la necesidad de evaluación multifuente y multidimensión que, de alguna manera, el nuevo contexto requiere. Y para promover que el feedback sea visto como un aspecto positivo para la cultura de nuestra organización, debemos asegurar que los colaboradores tengan también ese espacio para dar ese feedback a sus managers, ¿no? Habilitando canales formales e informales para que realmente se pueda dar en todas las direcciones. Llegados a este punto, teniendo en cuenta lo que significa, ¿no? El feedback en sí, la importancia que tiene, os quiero compartir algunas características fundamentales que debe reunir para que realmente lo podamos considerar un feedback efectivo. Es posible que haya más de las que os comparto en este momento, pero utilizando un poco el acrónimo de la palabra, podríamos decir que el feedback debe ser, por un lado, focalizado. Focalizado en la conducta, que vaya dirigido a un comportamiento concreto susceptible de ser modificado, ¿no? En ningún caso enfocado en la persona. Por ejemplo, decir, no me gusta tu forma de hablar, al final es un feedback, pues en cierta manera vacío e inútil, ¿no? Porque no sabemos qué hacer con esa información. Pero si dices, estás hablando demasiado alto y me resulta desagradable, lleva implícito lo que tenemos que hacer para mejorar la forma en que somos percibidos. Además, debe ser específico, ¿no? Cuando es abstracto, el receptor no dispone de la información suficiente ni para comprenderlo ni para utilizarlo. Lo debemos dar en el momento adecuado. Valorar cuál es el mejor momento para darlo, ¿no? Para que sea lo más constructivo posible y también tener en cuenta en qué ámbito, ¿no? Privado o público. En general, es mucho más efectivo cuando se ofrece inmediatamente después, ¿no? De producirse el hecho o la conducta, ¿no? No dejes pasar mucho tiempo. Y el ámbito también, aplicarlo pues en función de lo sensible de la información a compartir. Debe ser también el feedback directo, ha de ser ofrecido personal y directamente, a poder ser cara a cara, ¿no? Aunque sea a través de una pantalla. Es indispensable, sobre todo cuando la naturaleza del feedback, ¿no? Tiene algunas connotaciones negativas o de cierto desagrado o reprobación. El feedback negativo puede tener en el fondo el más positivo de los efectos si es adecuadamente transmitido usando una comunicación directa y honesta entre emisor y receptor, aunque siempre desde la asertividad. Cuida mucho el uso de tu lenguaje, ¿no? A la hora de dar feedback a otra persona y evita, en la medida de lo posible, la palabra pero, ya que el mensaje negativo al final acaba eclipsando al positivo y es el que se queda en la mente del receptor. No es lo mismo, por ejemplo, decir, has tenido un trimestre de ventas magnífico, pero los gastos comerciales se te han descontrolado, que decir, has tenido un trimestre de ventas magnífico y si además pudieras controlar los gastos comerciales, ya sería la bomba, ¿no? Debe ser también beneficioso.
para que produzca efectos beneficiosos, sobre todo debe estar libre de opiniones personales, interpretaciones o juicios de valor, ¿no? Debe ser más descriptivo que valorativo. Habla en primera persona del singular, yo siento, yo observo, ¿no? Tu mundo al final, tu mundo interno, es algo difícil de cuestionar por la otra persona. Y evita todo lo que puedas los reproches, ¿no? Porque lo único que vas a lograr es que la otra persona se ponga a la defensiva y se acabe cerrando. También aplicable, claridad en el mensaje, focalización en el problema y utilización de ejemplos. Un feedback del tipo, tal vez estaría bien que dejaras a Luis el informe para que le echara una ojeada, ni es objetivo ni es aplicable. Mejor quizás si decimos algo como, debes aportar más información en el apartado 1, 2 y 3 de ese informe. Con este tipo de información, el receptor del feedback puede ponerse manos a la obra de forma inmediata. También ha de ser comprobado. El feedback debe verificarse para asegurar una buena comunicación, ¿no? Una forma de hacerlo consiste en pedir a la otra persona, ¿no?, que repita de alguna manera, con sus propias palabras, lo que le hemos transmitido para asegurarnos de que el mensaje ha sido adecuadamente recibido. También kinestésico, visual o auditivo. ¿Qué forma de comunicación es la preferida de la persona que va a recibir nuestro feedback? Eso es importante a la hora de decidir la forma en la que vamos a lanzar el mensaje, ¿no? A transmitir el mensaje, si realmente queremos que sea efectivo. En función de si el receptor es eminentemente kinestésico, auditivo o visual, pues adaptar un poquito ese mensaje, ¿no? Identificamos el canal dependiendo de pues, verbos, adjetivos o ciertos adverbios que utiliza la persona. Para los visuales, que aprenden y comprenden lo que ven o se imaginan, ¿no?, utilizaremos más un lenguaje que apele al sentido de la vista. Esta idea no la veo nada clara o necesitamos poner foco en este asunto. En cambio, los auditivos aprenden a través de conceptos, de lo que oyen. Esta solución es música para mis oídos o me chirría esta situación. Y por último, los kinestésicos son los que comprenden y aprenden a través de las sensaciones, necesitan tocar, sentir, ¿no? Luisa es muy cálida y cercana en el trato, o no me sienta bien que digas eso. A pesar de sus múltiples beneficios, el feedback sigue siendo una asignatura pendiente en la mayoría de nuestras organizaciones. Y ni que decir tiene, pues que la pandemia lo ha llevado como a otro nivel, ¿no? Y de algún modo lo ha hecho algo más complicado por la dificultad que representa la barrera de la pantalla en sí misma, ¿no? El feedback en remoto ha sido y sigue siendo un reto para muchas personas y para muchas organizaciones. Como decía, ¿no? Para muchos la virtualidad puede ser una barrera difícil de sobrepasar, ¿no? Porque estamos acostumbrados al final al one-on-one, al presencial, ¿no?, a las charlas informales de pasillo, pero tenemos que adaptarnos. Esto nos lo ha demostrado, ¿no?, el día a día. Tenemos que adaptarnos y cambiar de acuerdo a este momento de incertidumbre y volatilidad que seguimos viviendo. Y si esto ya era preocupante antes, ¿no?, porque como os he comentado, pues en muchas compañías no existe feedback o es como muy puntual, la situación en muchos casos empeora con la llegada del teletrabajo, ¿no? Porque de repente se crea una burbuja alrededor del profesional, ¿no?, del empleado, su contexto físico, que al fin y al cabo le daba cierta información, desaparece. Entonces, está todavía más aislado y su comunicación empeora. Quizás, pues antes aún podía captar algo de feedback como de refilón o de casualidad, ¿no?, o en los momentos donde realmente era imprescindible recibirlo, pero eliminando todo su contexto, el feedback todavía se reduce más, ¿no? Y eso hace que aumente la sensación, ¿no?, en cierta manera de abandono del empleado. Y si bien es cierto que en un entorno remoto perdemos parte, ¿no?, de este proceso comunicativo, porque el lenguaje no verbal queda muy mermado con la pantalla y en muchos casos, además, si le añadimos la mascarilla, la distancia virtual no debería ser una excusa para no seguir fomentando una cultura de feedback en nuestras organizaciones. Y en este contexto debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales, ¿no? La cámara y el vídeo tiene que estar activado, ¿no? No hace falta, es como ni que decir tiene, que la cámara debe estar activa en todo momento, ¿no? Y hemos de mantener el contacto visual. Tener el vídeo activo ayuda también a evitar posibles malentendidos y prestar a la comunicación no verbal de ambos.
Y el contacto visual, pues crea un ambiente más relajado, más cercano, que al final es indispensable cuando se tratan sobre todo temas con cierta sensibilidad, ¿no? La escucha activa también es súper relevante, ¿no? Además del tono de voz o la mirada, que nos puede revelar cierta información poderosa respecto a cómo está nuestro interlocutor, y nos ayuda además a transmitir una escucha realmente activa, ¿no? Hemos de escuchar con genuino interés, escuchar para comprender y no simplemente escuchar para responder. Los estímulos externos también son otro tema clave, ¿no? Si estamos en una videollamada de ese tipo, resulta realmente importante que estemos presentes en el presente. Que eliminemos, ¿no?, todos los estímulos externos que nos puedan despistar. Notificaciones, móvil, correo electrónico, ¿sí? Y que mostremos empatía. Que realicemos preguntas enfocadas a conocer un poco el estado emocional de la persona que tenemos al otro lado de la pantalla. Un sencillo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo ha ido tu día? ¿No? Apelando a ese sentido de la escucha también, de escuchar con genuino interés. El lugar adecuado también es muy importante. Asegurarte de buscar un espacio cómodo en tu casa, ¿no? En el lugar donde estés, que tenga buena acústica y con buena conexión estable a Internet, ¿no? Son aspectos que parecen como obvios, pero a la vez tienen mucho peso. Si no se oye bien, si hay interferencias, ¿no? Sin duda va a afectar al transcurso de la conversación, de la videollamada, de feedback, teniendo en cuenta además que es un momento importante o muy importante para quien lo está recibiendo. Que no nos encontremos todos en un lugar físico no quiere decir que no podamos crear el ambiente adecuado para este tipo de sesiones en las que todos nos podamos sentir en un espacio de confianza, ¿no?, de seguridad psicológica y con cierta conexión. En definitiva, que si el feedback es aprovechado como se debe, constituye hoy más que nunca una herramienta clave en nuestras organizaciones y en el desarrollo y evolución de cada uno de los profesionales que la componen. Y volviendo un poco al inicio, ¿no?, en la que os contaba que el feedback es realmente un regalo, queremos compartir la herramienta digital que tenemos en NTT Data para darnos feedback de alguna forma informal entre nosotros. Jaime, ¿nos puedes contar un poquito más sobre esta aplicación? Por supuesto, Fabi. Como comentaba Fabi al principio del bloque del feedback, cuando ponía encima de la mesa la definición, ha comentado que era un regalo, ¿no? Y el feedback realmente es un regalo y está en nuestras manos el poder contrastar nuestra visión con otras visiones, ¿no? Para abrir un poco la mente y poder contemplar una perspectiva diferente de las cosas y abrirnos a considerar alternativas nuevas con una mirada diferente, ¿no? Por ende, os presentamos aquí un ejemplo de aplicación que tenemos en NTT Data que nos permite a nosotros como empleados ofrecer y dar feedback, ¿no?, a nuestros compañeros en diferentes contextos y se llama Okaeshi. Entonces, se decidió este nombre ya que Okaeshi proviene del japonés, del verbo kaesu, y significa devolver. En Japón hay una tradición desde hace muchísimos años que cuando alguien te da un regalo, es en formato de agradecimiento, se le da otro pequeño regalo llamado okaeshi, ¿no? Aquí en la imagen podéis ver un ejemplo en el que, bueno, una compañera pues ha realizado una reunión y está pidiendo feedback con el propósito de perseguir una mejora continua de qué cosas han ido bien, qué cosas hemos cumplido el propósito, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos pequeños detalles al final acaban generando esa cultura organizacional de feedback y de mejora continua. Yo creo que llegados a este punto, más o menos, nuestros oyentes se han podido hacer una idea de toda la parte del feedback, pero me gustaría hablar un poquito también de la parte de evaluaciones. Fabi, ¿podemos poner un poquito foco en la parte de evaluación y nos iluminas? Por supuesto, no sé si tanto como iluminar, pero voy a compartir. En ocasiones el feedback y la evaluación del desempeño se pueden confundir, ¿no? Pueden parecer lo mismo, pero no lo son. El feedback es una parte o proceso de la evaluación del desempeño, ¿no?, que tiene un carácter mucho más estratégico en la organización y es una magnífica herramienta
de gestión de personas de alguna forma. Además, ayudar a dar, ¿no?, un feedback más eficiente, ya que se debe hacer de una forma mucho más estructurada y enriquecedora para el desarrollo de las personas. Que no nos olvidemos que somos el principal activo de las compañías, ¿no? Y además, pues también pues, para el avance de la propia organización. Es habitual que se realicen evaluaciones del desempeño, al menos una vez al año, basadas en su mayoría en apreciaciones quizás de cada responsable en el momento de la evaluación, ¿no? Y en muchos casos, esta persona está sesgada y no cuenta con toda la información de valor que pudiesen haber recopilado otras personas que hayan trabajado contigo durante el año. Es por ello que queremos poner énfasis en lo importante que es dar y recibir feedback continuo desde diferentes prismas, ¿no? En lugar de esperar al momento de la evaluación, ¿no?, como decía Maite al principio, el momento de la verdad, para hacer los comentarios constructivos oportunos que permitan mejorar y orientar, ¿no?, más adecuadamente nuestro trabajo, nuestro desarrollo. De todos modos, poco a poco, las compañías, ¿no?, se empiezan a concienciar de que sin dejar de potenciar el feedback continuo, como comentaba, multidimensión y multifuente, se realice una evaluación del desempeño al menos una vez al año. Aunque preferiblemente está claro que debería tener más puntos de seguimiento para tener la opción de redireccionar en caso de que sea necesario, ¿no? Como decimos los agilistas, inspect and adapt. Y otro aspecto relevante es que tradicionalmente los procesos de evaluación se han traducido en aumentos salariales o la consecución de ciertos bonos, ¿no? Y actualmente, y desde un enfoque mucho más ágil, ¿no?, teniendo en cuenta las motivaciones de los profesionales, existe la necesidad de desvincular el proceso de todos estos temas retributivos y ligarlos a otros aspectos, ¿no?, más intrínsecos o más motivacionales, ¿no?, como por ejemplo la formación o el plan de carrera que pueda tener cada profesional. Y en este sentido también nos queremos hablar acerca de nuestro propio proceso de evaluación en NTT Data. En este caso, María nos puede contar mucho al respecto, dada su trayectoria en la compañía y su conocimiento profundo del proceso. María, cuéntanos, por favor. Gracias, Fabi. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hacemos nosotros en NTT Data el proceso de evaluación continua y de feedback. En NTT Data cuidamos mucho este proceso de evaluación y feedback, ya que consideramos que es una herramienta muy importante para el desarrollo de nuestros empleados. Aquí lo importante es que veáis que es un proceso cíclico que tiene 3 partes. La primera parte es lo que llamamos el arranque o el inicio de anual, que coincide con el curso escolar. Como veis, se arranca en septiembre-octubre y es un momento muy importante, ya que en este momento se definen los objetivos que tiene el empleado para cumplir durante ese periodo hasta el mes de junio. Para ello, en esa reunión, lo que se hace es realizar en un primer momento una consensuación, digamos un consenso, perdón, entre el responsable de la persona, su mentor y el empleado, para ver cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. En segunda instancia, se trata de ver cómo lo vamos a hacer. Es decir, hay que tratar de trazar una hoja de ruta conjunta. Porque en la medida en la que el empleado pueda necesitar ayuda de su responsable, también este debería de colaborar e involucrarse con el empleado. Y por último, nos ponemos un posible semianual que sería en febrero o marzo para ver cómo lo estamos haciendo. No siempre se hace así, depende también de cada persona, pero es recomendable. Como decía Fabi hace un momento, es muy importante tener un feedback continuo, porque si, por ejemplo, un empleado se da el caso de que hace algo erróneo en un proyecto y hay que darle feedback para que no lo vuelva a hacer y mejore, no hay que esperar a que llegue junio para decírselo, hay que decírselo en ese momento, pensando que todo feedback es constructivo y es por el bien de ese empleado. Cuando llega el momento de hacer el cierre del anual, en junio, lo que hacemos en este momento es ver junto con el empleado si realmente ha cumplido ese objetivo que nos hemos propuesto al inicio. Y es ahí cuando se le da el feedback. Ese feedback, ahora veremos algunos errores que hay que evitar y demás, pero ese feedback es fundamental para que la persona entienda cómo ha sido su desempeño, cómo puede mejorar y, por tanto, es muy importante darle la importancia que tiene a ese momento de cierre de anual. Ahora me gustaría reflexionar con vosotros en el momento de evaluación, digamos, que es el final de la parte del proceso,
¿cómo lo solemos vivir? Cuando pensamos en evaluación, pensamos generalmente, nuestra cabeza tiende a pensar siempre en lo negativo. Y nos vienen ideas del estilo de, para el empleado propio, sería pues como un control, un examen, me van a echar la bronca, miedo. Para la persona que hace la evaluación es más pues un trámite, me va a quitar horas, qué rollo, hay que prepararlo. Y se suele ver, generalmente, desde el punto de vista negativo. Y hay veces que hay que darle la vuelta a esto y hay que ver el lado positivo. El lado positivo consiste, para el empleado, fundamentalmente, en verlo como una oportunidad de crecimiento. Como decía Fabi hace un momento, no pensar solamente que si lo hago bien me van a subir el sueldo, sino pensar que el feedback es un regalo para poder mejorar en mi carrera profesional, mejorar en competencias, mejorar en habilidades y, por ende, es algo que tenemos que valorar y aprovechar. Y, por otro lado, para el responsable de la persona, también es importante el conocer cómo está trabajando mi persona de mi equipo, o sea, cómo está trabajando y tengo que saber cuáles son sus puntos fuertes, cómo puede mejorar y si yo le ayudo, será un win-win para todos. Con lo cual, es importante aprovechar bien este momento de feedback y de evaluación. Vamos a ver ahora juntos, en base a nuestra experiencia, algunos errores que solemos cometer tanto desde el punto de vista del evaluado como desde el punto de vista del evaluador. Hemos querido resumir algunos de estos errores, si bien seguro que se os ocurren otros a vosotros y algunos también los ha comentado Fabi previamente. Yo en base a mi experiencia os quiero contar los que veo como más típicos. En primer lugar, el error más típico es la falta de preparación. Yo he visto a muchas personas llegar a una reunión de evaluación con nada, hoja en blanco, esperando a ver qué me dicen, a ver qué bronca me van a echar, en modo defensivo. Y esto es lo peor que puede hacer una persona en su momento de evaluación. ¿Qué debería de hacer? Debería de prepararse ese momento. ¿Cómo se prepara? Primero, haciendo una autocrítica, una autorreflexión, pensando en qué cosas se me han pedido, cómo las he hecho y qué me falta o cómo puedo mejorar para conseguir el objetivo si aún no lo he logrado. Entonces, para ello también es importante, hay veces yo tengo mentorados o gente de mi equipo que me dice, oye María, tenemos el anual la semana que viene, nos tomamos un café virtual media hora y compartimos sensaciones y cómo lo ves tú, cómo lo veo yo. Eso sería lo ideal, porque es la manera de prepararlo conjuntamente. Y yo animo a que se haga de esta manera para hacer una buena preparación del proceso de anual o evaluación en NTT Data. Otro error también muy típico es justificarse. Cuando un responsable de un proyecto nos dice que hemos hecho algo erróneo o que lo podíamos haber hecho con mayor calidad y demás, no se trata de justificarse y decir es que no me he dado tiempo, es que, no. Se trata de entender qué se esperaba de mí y entender si realmente puedo hacerlo y si no, cómo me pueden ayudar a hacerlo. Por lo tanto, el estar en un modo relajado ayuda en este sentido y el estar en un modo defensivo no ayuda. Entonces, fundamentalmente, estos son los 3 puntos en los que se recomienda que el evaluado trabaje antes de un momento de anual o evaluación. Vamos a ver ahora los errores típicos que suele cometer también el evaluador. Solemos pensar que el evaluador no tiene que hacer nada, llega, dice sus 3 o 4 mensajes y ya está. Error. El evaluador tiene también, en primer lugar, que preparar, ¿vale? Que preparar este momento. Como decía antes, si yo tengo que dar feedback, tengo también que reflexionar cómo lo ha hecho la persona de mi equipo y cómo creo que lo debería de haber hecho. Esta preparación me ayuda para evitar generalizar mensajes que en muchos casos pueden ser ofensivos o dañinos si no son orientados a un, digamos, momento concreto. Hay que evitar el efecto halo, es decir, como esto lo has hecho mal una vez, por ende, siempre lo vas a hacer mal. No, hay que intentar objetivizar, dar ejemplos concretos y, de alguna manera, no intentar que sea un mensaje constructivo. Nosotros, por ejemplo, voy a dar aquí un truco de un ejemplo de cómo lo podemos hacer o cómo lo solemos hacer. Utilizamos la técnica del sándwich. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, damos un mensaje
más o menos positivo. Bueno, esto lo has hecho bien, aquí estás trabajando bastante bien. Luego metemos en medio un mensaje negativo, más que negativo, área de mejora, en plan, esto lo podrías hacer de otra manera y podrías o deberías seguir trabajando en este sentido, y cerramos con un mensaje positivo. Por ejemplo, reforzando una fortaleza y diciendo, pues si te apoyas en tus capacidades de interlocución con el cliente, seguro que puedes conseguir vender más, por ejemplo. De esta manera, la persona evaluada siente que tiene el poder y las capacidades de conseguir lo que se le está pidiendo y le estamos empoderando. Por último, hay un error también que hay que evitar y es el hablar por otros. No vale llegar a una reunión de anual y decir, como fulanito me ha dicho que esta persona ha hecho mal en un tema concreto, pues yo me lo creo. No, tenemos que hablar con conocimiento de lo que nosotros hemos vivido, y si esta persona realmente quiere dar su feedback, como decía Fabiola, feedback 360, que participe en la reunión y no hay ningún problema. Nosotros, en NTT Data, estamos empezando a incorporar que los compañeros también puedan participar en el momento de anual. Esto es algo muy novedoso que no se suele hacer en muchas consultoras, estamos empezando a hacerlo, y es algo que también al empleado le da mucho valor, porque también recibe el feedback de sus compañeros. Pues bueno, es algo que también queríamos compartir con vosotros. Y por último, nos gustaría también reflexionar brevemente en algunas lecciones aprendidas que nos queremos llevar en base a nuestra experiencia en todo el proceso de feedback y evaluación. Las hemos resumido en 5. La primera sería crear un espacio de confianza. Y aquí yo insisto y lanzo un mensaje a todos los responsables de que nos estén viendo que vayan a hacer un proceso de evaluación. Y es, por favor, poneros la cámara cuando hagáis una evaluación. Es frecuente el tener un momento de anual y que alguien aparezca sin cámara y se excusa diciendo, no, ahora me la quito, ahora tal. Eso crea una barrera con la persona que está recibiendo el feedback y de verdad no crea ese entorno de confianza. Entonces, tenemos que intentar, aunque como estamos en esta nueva realidad de teletrabajo, hacerlo menos frío y más cercano con la persona que estamos evaluando. En un segundo momento, es importante, y es un tema del que no hemos hablado, el reencuadre de expectativas. Esto quiere decir, cuando arranca el momento del anual, en el mes de septiembre, octubre, y vemos cuál es el objetivo que tiene nuestro empleado, si es un objetivo, por ejemplo, un salto de categoría que nosotros vemos que todavía le falta por lo menos otro año, hay que explicarle por qué este año lo vemos complicado, que tiene que asentar y consolidar unas capacidades y conocimientos y que tiene que seguir trabajando en ello. Porque si no, luego la decepción que va a tener en el momento de evaluación en junio, pues va a ser grande y hay que evitar estas desilusiones por falta de encuadre de expectativas. Y al revés, puede haber personas que no se sientan a lo mejor que pueden conseguirlo y nosotros sí creemos que pueden conseguirlo y les animamos a ponerse un objetivo ambicioso. Entonces, por eso es muy importante este momento inicial de reencuadre de expectativas. Otro punto es el refuerzo de fortalezas. Frecuentemente, el momento de evaluación es para ver qué cosas hemos hecho mal, qué cosas se pueden mejorar, pero también hay que trabajar qué cosas estamos haciendo bien y en qué puntos podemos apoyarnos para hacer mejor nuestro trabajo. Por eso es importante también tenerlo en cuenta en el momento de evaluación. Hay otra figura que para nosotros es importante, que son lo que llamamos buddies, que son personas que nos ayudan en el momento de nuestro desarrollo en NTT Data. Son personas que nos están ayudando como referentes para preguntarles dudas, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esto otro. Y intentamos que cuando entra una persona en la compañía siempre tenga un mentor por un lado y un buddy por otro. Y ese buddy le va a ayudar a entender bien cómo trabajar y cómo hacer las cosas. Y por último, insistimos, muy importante, el feedback continuo. El feedback continuo significa no esperar al momento final de junio del anual, no esperar al semianual en febrero o marzo, sino que si en un momento concreto un empleado pide un feedback o su supervisor considera que tiene que darle feedback porque hay algo que tiene que corregir o mejorar, no esperemos al final. Eso tiene que ser algo enriquecedor para ambas partes y debería hacerse en el momento en el que se produce. Y por mi parte, bueno, simplemente por resumir, el proceso de evaluación para nosotros en NTT Data es algo muy importante.
le damos mucha relevancia y realmente es una oportunidad que tanto la persona evaluada como el evaluador pensamos que hay que aprovechar. Pues bien, llegados a este punto, muchísimas gracias, María. Yo como empleado de NTT Data me he visto reflejado en, en todo ese proceso, ¿no? Y bueno, creo que durante estos 45 minutos que llevamos más o menos, tanto Fabi como María pues nos han puesto diferentes ejemplos y hemos destacado pues la importancia del feedback y la evaluación. Y hemos visto de forma indirecta cómo iba incidiendo todo lo que nos iban contando en esas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de compromiso y motivación de nuestros empleados, pues si nos evalúan bien gracias a un feedback constructivo con las características que ha comentado Fabi anteriormente, pues eso impacta en nuestra motivación y en nuestro compromiso, generando sentido de pertenencia hacia el trabajo que estamos realizando y sentimiento de pertenencia hacia nuestra organización como tal, ¿no? En relación a la gestión y al liderazgo, ¿no? Como comentaba María, si el tipo de management y liderazgo que recibimos tiene un papel de líder servicial, nos ayuda en nuestro proceso de evaluación, nos reta, saca lo mejor de nosotros mediante ese feedback que comentábamos iterativo e incremental, pues y se culmina con una evaluación correcta y se ha definido un plan de desarrollo alineado al momento de empleado en el que yo estoy actualmente, pues se generará un impacto positivo, ¿no? Y todas estas cositas, todos estos comportamientos pequeñitos que vamos comentando, al final lo que hace es generar una cultura, ¿no? Una cultura de la mejora continua y del feedback continuo. Podríamos estar hablando muchísimo rato de todo esto porque la verdad es que nos apasiona, pero estamos llegando al final de este webinar y lo que sí que queremos daros es un pequeño resumen de las cosas que nosotros creemos ideas clave, ¿no? Que queremos que os llevéis, ¿no? La primera de ellas es que el feedback es un regalo, ¿no? Y como tal, pues lo hemos de entregar y lo hemos también de saber recibir. Queremos destacar también la importancia de impulsar la cultura del feedback en vuestras organizaciones, porque así fomentaremos la fidelización del talento, el aprendizaje continuo y evitaremos esa desmotivación y esa falta de compromiso hacia nuestros profesionales, ¿no? Creemos que la evaluación se tiene que ver como una oportunidad. Es una oportunidad y la tenemos que aprovechar y la tenemos que preparar adecuadamente por parte del evaluador y por parte del evaluado. El feedback en este proceso debe ser, como hemos comentado, iterativo e incremental. Y por último, para cerrar, ser conscientes de que todo lo que hemos explicado en relación al feedback y la evaluación implica ser flexibles y adaptarlo con ese Inspect Adapt que comentábamos a vuestro contexto con el propósito final de una mejora continua. Llegados a este punto, solo nos queda agradecer a Maite y a la revista del Observatorio por el espacio para poder compartir. Estamos súper encantados de poder volver a estar aquí con vosotros. Y sin más dilación, pues le devuelvo el turno de palabra a Maite por si algún oyente tiene alguna pregunta en concreto y, bueno, pues podemos echarle un cable y ayudarle a resolverla. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo me he apuntado un montón de cosas. La primera es que habéis dado un checklist auténtico para que las empresas vayan diciendo esto lo cumplo, esto no lo cumplo. Y eso ya es ser muy generoso aportando información de valor. Yo sé que todos estamos hasta arriba de conexiones, de webinars, de todas estas cosas, pero yo creo que ha cumplido perfectamente las expectativas. Además, me están llegando ya comentarios de, bueno, pues luego os lo pasaré por privado para que no os pongáis colorados delante de todos, pero que muy buenos. Y además, María, hemos conseguido verte. Así es que estupendo. Mira, el primer comentario que nos hacen es que, claro, todo lo que estáis comentando, no es pregunta, es más bien comentario, gira en torno a la comunicación asertiva.
En el fondo, la madre del feedback y de la evaluación es tener una buena preparación, una buena consciencia de cómo hay que hacer esa comunicación. Imagino. Es un comentario que hace comunicación asertiva. Entonces, yo esto lo ligo con cómo trabajáis vosotros en NTT Data esa competencia en los managers, porque claro, al final esa responsabilidad es suya. Entonces, en vez de, podemos entender que este regalo para el manager, si no está bien preparado, es como una patata caliente. A ver quién la coge. Mandos. ¿Quién me responde a mandos? Preparación de los mandos. Yo, por ejemplo, ahí, Mai, te puedo aportar, desde mi punto de vista, creo que es un proceso, como decíamos, ¿no? Iterativo e incremental, ¿no? Entonces, el poder trasladar una comunicación asertiva, clara, directa, con todas las características que ponía Fabi encima de la mesa, es realmente complejo y difícil, ¿no? Entonces, nosotros sí que es cierto que dentro de la universidad corporativa tenemos diferentes líneas de formación específicas para feedback y diferentes tipos de feedback con diferentes propósitos y demás, y también enfocadas a diferente tipo de rol. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que yo te diría seguramente con formación inicial y después acompañamiento. También es un buen momento de la verdad para el manager y para el momento de desarrollo de él mismo, no solo como una tarea más, sino como parte del propio desarrollo. Esta pregunta o este comentario era de Pilar, ¿vale? Tengo también otro añadiría, perdona Maite, también que creo que puede ser interesante, también añadiría lo que poníamos encima de la mesa del tema que sea un feedback, estamos más acostumbrados a un feedback unidireccional, ¿no? Sí. Y quizá el poner encima de la mesa un feedback bidireccional o multidireccional, como comentaba Fabiola, hace que alguien como manager pueda recibir feedback a nivel horizontal o a nivel de la gente que está a su cargo. Puede ser que retroalimente y que genere una mejora continua, ¿no? Porque a lo mejor tú te puedes estar pensando de que lo estás realizando bien y que estás dando un buen feedback, pero realmente pues no es así o los empleados que están en tu equipo no lo creen así, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que jugaría un papel muy importante el tema de la seguridad psicológica, ¿no? Establecer un contexto para que se pueda trasladar ese feedback de calidad, ¿no? Porque si al final no existe esa seguridad psicológica, pues no voy a poder trasladar los mensajes para fomentar esa mejora continua para el empleado, que en este caso sería un manager. Vale. Pregunta de Agustín. María, además va dirigida a María en concreto, aunque podéis intervenir los tres. María ha hablado de desligar la evaluación del desempeño del sistema de remuneración. Si queremos entonces una remuneración variable, ¿cómo podemos hacerlo? Buena pregunta, Agustín. Pues os cuento a todos. En NTT Data tenemos un sistema de retribución variable muy diferente a lo que a lo mejor habéis visto en otras compañías. Y es lo que llamamos un sistema muy generoso o, digamos, compartido. ¿Por qué lo llamamos así? Porque yo no voy a tener un variable en función de lo bien que lo haga o en función de lo mucho que venda o en función de unos criterios determinados, sino que tenemos un variable compartido entre todas las gerentes, por categorías, entre todos los gerentes, entre todos los directores. Entonces, ese variable es un variable que es el mismo para todos. Es decir, eso me obliga a ser mejor compañera y ayudar a Fabi, a Jaime y a mis compañeros a lograr el éxito tanto como yo y a no ir a mi rollo y a no fomentar algo individualista. Con lo cual, yo como gerente, no tengo unos objetivos individuales para tener un variable. Lo que tengo es una misión que tengo que cumplir con unos objetivos, pero cuando yo lo consiga, eso le va a beneficiar también a todas las personas de la misma categoría que yo dentro de la compañía. Con lo cual, es algo solidario, es un bono solidario que llamamos y no es individual. No sé si te he contestado, Agustín.
Yo creo que sí. Tenemos otra pregunta de María que va más ligada con el tema intergeneracional. Y lo que nos pregunta es si este tipo de planteamiento notáis alguna diferencia en el impacto que tiene en generaciones más jóvenes o en los que ya pues somos un poquito más mayores. Es decir, la gente más joven sí que es verdad que le gusta el feedback inmediato, esa cosa del agile, ¿no? Y los más mayores quizá nos dé más miedo ese momento examen de manera continua. Yo sí me dejáis contestar, Fabi y Jaime. Yo sí, lo que he visto es cuando hay una persona en el equipo que tiene pues 1 año, 2, 3 de experiencia, este momento lo considera súper importante y lo prepara pues como un mes antes del momento de evaluación. Sin embargo, cuando es alguien a lo mejor que tiene, pues que está más rodado, tiene más experiencia, lleva 5 o 10 años en la empresa, llega a la reunión casi sin prepararlo, porque tiene más confianza en sí mismo, quizá, no tiene miedo, no sé, es otra historia. Pero sí que es verdad que se nota la diferencia generacional. Y lo que tienen en común los dos es que a mí me pasa con la gente de mi equipo, yo tengo un equipo de 14 personas y estoy en todas sus evaluaciones y yo lo que hago es, me tomo un café virtual con ellos de media hora para escucharles y ver qué van a decir y cómo se sienten y demás. Y ese momento creo que ellos lo valoran mucho y a mí también me sirve para conocerles y ver cómo están. Con lo cual, es importante y eso es algo común para todos, tanto para gente que lleva menos experiencia o menos años, como gente también que lleva más madura y que lleva más años en la empresa. Perfecto, ya es casi la hora. Tenemos un último comentario que va más en relación con, que también es un comentario y no es tanto una pregunta, y que relaciona un poco el valor que tiene el feedback y la evaluación con la generación de una cultura de confianza. Está totalmente relacionado, como hemos comentado en ciertos momentos, potenciar o crear esos espacios de confianza, esos espacios de seguridad psicológica donde todos nos sintamos a gustos de poder aportar, de poder decir, de poder compartir, al final fomenta mucho más que la cultura de feedback pueda calar en todas las organizaciones, ¿no? Sumado realmente hilando al primer comentario que creo que era, no sé si era Pilar, que lo ha hecho respecto a la asertividad, fomentando todo, ¿no? Desde una asertividad claramente entrenada, ¿no? Porque en muchos casos, se suele hablar de asertividad, pero realmente son habilidades que más allá de lo que cada uno de manera innata podamos tener, es importante poner foco y es importante entrenarse en cómo nos comunicamos, ¿no? Que al final somos personas y es fundamental. Es verdad, yo por privado le decía a Pilar que en el fondo las personas podemos vivir en sociedad, en comunidad, porque nos comunicamos. La diferencia está en cómo lo hacemos a la hora de establecer, porque eso marca el establecimiento de relaciones de largo plazo. Y lo que vosotros habéis comentado hoy, estos ejercicios de feedback y de evaluación, en el fondo lo que tienen es mucho de esa comunicación voluntaria, consciente y mirando a los ojos. Hay un dicho que dice, no es lo que miras, es lo que ves. Pues yo creo que aplica aquí como anillo al dedo. Muchísimas gracias a los tres, de verdad que ha sido como siempre un placer. Estáis siendo de verdad súper generosos compartiendo información. Nosotros ahora nos queda la tarea de convertir esto en un pequeño resumen para todas las personas que han asistido y las que no han podido asistir, que ya me están diciendo que por favor les envíe la documentación y nada, y seguimos seguramente con más sesiones, claro que sí. Muchísimas gracias, Maite. Encantados. Gracias a todos. Que tengáis un muy buen fin de semana y cuidaros, que no está la cosa como para no cuidarse. Mascarilla. Igual, un abrazo. Hasta luego. Gracias.